Hola, buenas noches. Noche de jueves a viernes. Como decimos muchas veces, hay días pues de mucha tensión, de mucha intensidad y hay días un poquito más planos, como si fuera aquella montaña rusa que vamos subiendo, bajando, con mucho referente, teniendo en cuenta que en este país la principal oposición, lo decimos de una manera sintáctica, vamos a decirlo, es la justicia. Pues saben que pues los martes, miércoles son días muy intensos, los jueves depende, y en general van diluyéndose durante la semana. Y hoy es de esos días donde la actividad que más ha marcado las últimas semanas, la actividad judicial, parece que ha bajado un poco, y donde los temas generales, vamos a decirlo así, pues dan todavía fuerza a todo lo que está sucediendo. Y ayer les decíamos que hoy iba Sánchez a Valencia y que hoy Sánchez no iba a ir a ver las zonas afectadas por la Dana. Se ha encerrado, como explicábamos ayer en la delegación de gobierno, en un acto que muchos entienden como otro acto político de Sánchez, porque coincide en breve el Congreso del Partido Socialista y quedaba feo venir al Congreso del partido y no haber estado antes con la gente afectada. Y como es tan hipócrita el señor, pues ha ido rodeado de ministros y policía y ha ido y ha vuelto. Los anales de la historia deberán explicar cómo enfrentaba este señor las situaciones complicadas. Hablaremos también de los temas judiciales, de todos los temas que siguen siendo de interés. Recuerden que seguramente mañana, a más tardar el lunes, ya tendrá el Supremo, el suplicatorio del Congreso que fue votado ayer, y la próxima semana se avanzará en diversos temas en el frente tanto de la señora Begoña como del hermano del presidente. Todo, como hemos explicado, pues para converger a finales de mes, mediados de mes, en temas cada vez más escandalosos. Hablaremos también de que hoy el rey ha pedido respeto para evitar desacreditar la justicia, algo que se está haciendo mucho hincapié el gobierno últimamente y lo ha hecho delante de Bolaños y el fiscal general. Ya lo hemos dicho, que el frente monárquico, vamos a llamarle así, pues se está constituyendo ante la falta de fuerza de la oposición como uno de los frentes que está sorprendiendo, pero que poco a poco va haciendo su trabajo. Hablaremos obviamente de la oposición, donde Feijóo ha acusado a Sánchez de tener a los pensionistas como rehenes. Lo que puede ser una frase que alguno puede decir, ¡oh, qué bien pensado está este tema!, pero donde vuelve a adolecer de comunicación, porque fíjense que vuelve a ser una respuesta a las medidas del gobierno en vez de tener la iniciativa. Es tan importante en comunicación tener iniciativa, y esto se puede ver con Donald Trump, la diferencia, a estar siempre a la contra, que es lo que hace esta oposición. Y Vox, que luego de esa erupción de Abascal en el tema de Trump, con esas cosas que explicamos el otro día, pues vuelve a no tener contacto con la comunicación real. Por cierto, una cosa así medio anecdótica, no sé si saben que esa candidata de lo que algunos denominan la extrema derecha catalana, la señora Orriols, pues le han hecho una moción de confianza en su ayuntamiento de Ripoll, el único que gobiernan, y ha quedado fuera. Tiene 30 días la oposición para presentar un candidato y quitarla del gobierno local de Ripoll. Hablaremos también del Palacete, de eso que sorprendentemente sigue creando polémica. Nosotros insistimos que si no está aprobado el decreto ómnibus no debería haberse traspasado y es un delito. Hay más fuentes que dicen lo mismo y hoy se ha conocido un informe del gobierno vasco en el 2010, donde estaba el lehendakari, curiosamente Patxi López, donde dijo que el Palacete no se podía demostrar que fuera del PNV. La historia, recuerden, sí que pagaron los antiguos miembros del PNV por la compra de ese edificio, con dinero, vaya usted a saber de quién, pero luego se lo transmitieron al gobierno vasco, con lo cual, si el último inquilino era el gobierno vasco, parece lo lógico y coherente que sea de todos los vascos, no de un solo partido, lo cual además ha llevado a la polémica de la financiación irregular que podría haber en el PNV que ha denunciado el Partido Popular. Hablaremos también de Trump, que hoy en el foro de Davos pues ha hablado contra los aranceles, que va a imponer más aranceles a la Unión Europea y que debe aumentar el gasto militar. Se ha dicho algo interesante de concepto, no porque lo ha dicho por primera vez, sino porque lo había dicho, porque
ha dicho que vengan a producir a Estados Unidos, que él va a bajar los impuestos a los empresarios. Fíjense que esto es un tema conceptual, porque aquí lo hemos dicho repetidas ocasiones, que lo que crea riqueza en un país no es la administración pública, no son incluso ni las obras públicas, son las empresas privadas. Y si tú machacas, como se hace en Europa y en España, ni les cuento, a las empresas privadas con impuestos cada semana, cada mes, los matas, a los que tienen beneficios, encima les haces pagar los beneficios del año siguiente, aunque no los tuviera por anticipado, les quitas la caja, pues al final, pues solo hay que ver los números de los concursos de acreedores de las últimas fechas, que empresas que seguramente en cualquier otro país serían solventes, pues acaban cerrando. Y Trump lo que dice es que va a bajar los impuestos a los empresarios, con lo cual define claramente cómo debe ser la economía del futuro. Luego ha dicho que va a desclasificar los informes del asesinato de Kennedy y de Luther King. Vamos a ver si hay algún tema interesante. Aquí recuerden que aquí no desclasificamos nada, porque miren que podemos desclasificar cosas de hace 20 años. Por ejemplo, todo lo del GAL, que han pasado muchos años. O podríamos desclasificar lo de los atentados de Madrid. Eso sí, los de Barcelona había que desclasificarlos. En fin, son de esas cosas que uno a veces no entiende. Y luego nos iremos a comentar una cosa que puede ser anecdótica, pero que hemos querido darle cierta importancia y lo hemos dejado para el final. No sé si se han dado cuenta de que los sindicatos, sí, los comemariscos, que se les denomina así, han convocado una manifestación contra la reducción de las pensiones que se produce por no haber entrado en efecto el decreto del ómnibus o la gratuidad del transporte. Pues para el 2 de febrero domingo contra el PP y Junts. Es maravilloso. Unos sindicatos que no se han manifestado en todos estos años y que se manifiestan contra la oposición. No sé en qué país del mundo habrán visto esto. No sé si el domingo habrá que abrir las marisquerías o algo para que esta gente pueda comer, pero realmente es el epítote, digamos, de un país a veces un poco ridículo. Les volveremos a explicar que el lunes tienen cita, quien quiera, obviamente, en Gijón. Tenemos, recuerden, la conferencia coloquio, y que el sábado empezamos con el confirmado de White House, la Casa Blanca, que empezaremos, en principio, horario americano, si no hay novedad, horario americano costa este. Será aproximadamente a las 6 de la tarde, con lo cual el horario europeo, si no hay novedad, será, pues en teoría el horario habitual, las 24 horas, o sea, las 12 de la noche. Vamos a ver cómo funciona este nuevo programa, en el cual les confesamos que tenemos mucha ilusión puesta en las circunstancias y en lo que queremos explicar. Si os parece, empezamos hablando de ese viaje del presidente Sánchez a Valencia, pues que no ha pasado nada que no se pudiera prever. Lo dijimos ayer, no se iba a desplazar a las zonas afectadas por la Dana, se ha estado en la zona de delegación de gobierno, el centro, parapetado ante decenas de policías con sus ministros alrededor, no ha dado la cara en ningún momento. Y todo parece indicar que ha sido más un acto protocolario, de cara, curiosamente, a su partido, porque tiene el Congreso del PSOE valenciano en breve y entienden que no podía ir solo a ese congreso sin haberse presentado ni un solo día en Valencia. Y algunos han entendido que ir a Valencia capital, encerrarse en un edificio, ya es dar la cara delante de los valencianos. En fin, cada uno tiene su interpretación de la comunicación. Es muy gracioso, por cierto, porque muchos medios de comunicación de esos prostituidos al servicio del gobierno, pues le han dado un poco como fábula a su situación, le han dado como fuerza, como diciendo, qué bien el presidente que viene a Valencia. En fin, no sé, esto es como, saben que nos gustan los ejemplos a veces, de decir que has estado con todo el respeto, que has estado en el aeropuerto de Ámsterdam, por decir algo, y que has estado en Ámsterdam. No, usted ha estado en el aeropuerto de Ámsterdam, usted no conoce Ámsterdam, se ha estado en Heathrow, no conoce Londres, se ha estado en el aeropuerto para enlazar con otro vuelo. Pues es lo que ha hecho el presidente Sánchez. ¿Ha ido a Valencia? No, que no se equivoque, como si fuera un aeropuerto. Ha ido a la delegación de gobierno en Valencia, pero no ha ido a Valencia ni a ver a los valencianos en otro acto que demuestra la cobardía total del presidente,
que parece estar prisionero cada vez más de sus propios miedos y sus pánicos. Solo hay que recordar la cara del día que se tuvo que ir corriendo a lo que le pudiera suceder. Y cuando uno es rehén de su propia estúpida personalidad, vamos a decirlo así, pues se acostumbra pues cada vez a manifestarse de forma más cobarde. Además hay un detalle que también nos hemos dado cuenta nosotros, que hemos oído por casualidad, pues les confieso, no sé en qué programa lo han dicho, pero lo hemos oído durante la tarde y curiosamente habíamos reflexionado sobre ese tema pues hacía unas horas, que era que mientras escuchamos la intervención del presidente en Davos, nos hemos dado cuenta de que su nivel, y es un detalle, pero es un detalle que queremos explicar, que su nivel de inglés parecía zafio, parecía inseguro, parecía incómodo, comparado con el nivel de inglés que había demostrado en otras ocasiones. Y curiosamente hemos visto una tertulia televisiva que lo han remarcado, hemos dicho, anda, pues no somos los únicos que nos hemos fijado, y lo que denota la poca confianza en el inglés es la poca gana, voluntad, la poca preparación incluso del discurso en Davos y el poco interés del presidente ya en satisfacer a nadie. El presidente está derrotado. Ahora vendrán los que dirán, no, no sé qué, no sé cuánto. El presidente está derrotado psicológicamente y personalmente. Otra es lo que tarde en salir o no salir del cargo. Porque la presión judicial, pues obviamente, hoy ha bajado en intensidad, porque los martes, miércoles, saben, son los días intensos, pero ya les aseguramos, y saben que a veces, como nos pasó el otro día con lo de Ana Rosa, pues oiga, a veces se ilumina la luz y a lo mejor, no sé, leemos algo y vemos la bolita de cristal, vaya usted a saber, pero es cierto que la presión judicial la semana que viene va a ser mayor todavía, porque, miren, a los temas, ya diríamos, clásicos que tienen que desembarcar entre finales de mes, que es la próxima semana, y mediados de febrero, hablamos del tema de la hermana, con seguramente citado el señor Rosauro, el tema del hermano, con algún informe que han pedido a la UCO, donde va a quedar claro el borrado en los emails, el tema del fiscal general, donde parece que se puede desencadenar todo en las próximas fechas, y obviamente el tema de Ábalos, que como saben se aprobó ayer el suplicatorio en el Congreso, y en principio pues podría llegar mañana o el lunes al Supremo. Algunos dicen que va a haber mucha prisa en que llegue cuanto antes. Y como pueden imaginar, cuando llegue al Supremo van a salir disparados los autos y las medidas contra Ábalos. Y la semana que viene, la próxima, aquí saben que es algo que mucha gente no entiende, incluso algunos se molesta, esto ya no va de prisas. Esto va, lo hemos dicho en alguna ocasión con esos símiles futboleros que a veces nos gustan, va de tocar la pelota. Teniendo en cuenta que no tenemos delanteros, que sería la oposición, que es bastante inútil, pues oiga, deben tener paciencia, que hay suficiente mercancía averiada en el gobierno para que las cosas se precipiten por sí mismas. Y además de todos esos frentes que siempre hablamos, recuerden aquello que recordamos en la Segunda Guerra Mundial, la importancia de que hubiera un frente en el oeste, un frente en el este y un frente en la bota de Italia, que recuerden, presionaba y hacía prácticamente no poder defender las tres posiciones, pues se junta ahora eso que hemos denominado la ofensiva monárquica, que está empezando poco a poco, pero es bastante contundente, es más como una marea. No tanto de cosas que se dicen, sino de cosas que no se dicen y de cosas que se insinúan dentro de la legitimidad que puede tener obviamente la Casa Real en estos temas sin mojarse mucho. Y hoy el rey, en la apertura de la Escuela Judicial, ha pedido respeto para evitar que se desacredite más la justicia. Recordemos el caso de ayer del abogado, del juez de la señora Moulla, de esos 900 que de golpe se han inspirado y todos han escrito lo mismo para quejarse al Consejo General del Poder Judicial y los ataques obviamente a los jueces, y lo ha dicho delante de Bolaños, ministro de Justicia, y obviamente del fiscal general. Son avances. Es que es un mero discurso, sí, pero es un discurso que podrían haber dicho.
Y es un discurso que, como pueden imaginar, no viene dirigido en este caso desde la Moncloa. Es interesante porque estos movimientos de la Casa Real, a los que ya saben que nosotros que no vamos a ser, no tenemos tiempo ni ganas de ser presidentes de este país, ni mucho menos, ni deseos, vamos a decirlo, debe ser muy cansado, lo hemos dicho 1000 veces, irte hoy a Davos, mañana irte a no sé dónde y pasado mañana irte a otro lado, eso debe ser horrible, por muy falcon que vayas, debes acabar hasta arriba. Pondríamos al rey en un avión y le diríamos: Majestad, su función, representar a España por todo el mundo. Le quiero 300 días, vamos a dejarle 60 que descanse, viajando por el mundo y siendo la marca España fundamental. Algo que consideramos que sería de interés y algo que además tiene una figura asociada al rey que es respetado en la práctica totalidad del mundo. Seguramente debemos descartar algún país de Sudamérica, donde están esos raritos mandando, pero incluso pensamos que en algún país de esos que no tiene excelentes relaciones con España, el rey sería bienvenido. Y hay que explotar esa figura, pero para eso el rey ha de hacer cosas como la de hoy. Demostrar: oiga, yo quiero jugar en democracia, yo quiero participar y yo quiero ser un activo importante de este país. Algunos pensamos que en caso de cambio de gobierno, una de las apuestas necesarias, no necesariamente visible de cara al público, es decir, no hay que decir vamos a mover al rey, no. Esto se soluciona con una llamada del futuro presidente en una reunión, plantearle el tema, el rey ha de aceptarlo, obviamente, decir: mire, majestad, a usted lo queremos dando vueltas, porque pensamos que es una figura institucional que genera mucho respeto en el extranjero y que, igual que hizo su padre, con todos los defectos que podía haber tenido en otras historias, lo queremos allí. Queremos apostar por ese modelo. Y eso, acompañado de ministro de turno, oiga, se turnan, que para eso hay 10, 12, 15, 20 ministros, depende de quién gobierne, pues se va un día a un país, otro día a otro, que oiga, que en el mundo hay 190 países, como si le plantean que hay que visitar los 190 cada año. Fíjense, 190 y pico, para redondear, pongamos 200. Aún le quedan 160 libres si va a dormir un día en cada país. Esa es la función que debe ejercer, creemos algunos, la monarquía en una democracia como la nuestra, donde el rey tiene más imagen internacional que cualquier otro político de los que tenemos. Pero claro, para eso se lo ha de plantear la oposición. Y la oposición ya saben que en temas de comunicación va un poco flojita, vamos a decirlo así de claro. Fijo, pues no acaba de, como hoy, acusa a Sánchez de tener a los pensionistas como rehenes, que solamente tiene toda la razón, Alberto Núñez. Pero, ¿qué transmites con ese mensaje? ¿Que estás a la contra de las decisiones del gobierno? ¿Sigues sin tener que tener ninguna iniciativa? Hay que empezar a tener iniciativas, plantear cosas, porque al final, fíjense la diferencia, y lo comentamos, discurso de Trump el otro día, ilusionó. Les puede gustar a uno más o menos, pero ilusionó el mensaje. Aquí, la comunicación la tienen errónea y equivocada. Y unos, como el PP, parece que van detrás, y Vox parece pues que funciona a golpe como si fueran las montañas rusas. En el tema de Trump, donde fue un actor secundario el señor Santiago Abascal, lo han intentado explotar, ha salido, nos decían oyentes, dice: no, pues yo pensaba que había sido invitado al juramento. No, estaba en la sala al lado. Ojo, que estaba más invitado que nosotros, también hay que decirlo, pero estaba donde estaba. Y parece que tras esos momentos álgidos, incluidas las fotos, etcétera, de hace meses para parecer la sintonía, pues ha desaparecido Vox. Porque fíjense que Vox tiene un problema con los medios de comunicación, que es cierto, ¿eh? Y nadie lo va a negar, pues que muchos medios no le quieren publicar cosas. Pero claro, Vox no deja de ser el tercer partido de este país. Lleva muchos años ahí. Tampoco tantos, pero lleva bastantes años. Y se hace extraño que
nadie dentro del equipo de Vox, no diremos del equipo de inteligencia de Vox, haya caído en que de una u otra forma deben de salir en los medios. Deben de tener un gancho directo con los medios. Porque en una situación como la actual, donde, incluido el gobierno, fracasa, fíjense cuántos medios hablan de que el fracaso ha sido por la votación del PP y Junts, que es cierto, pero también ha votado en contra Vox. Nadie habla de ellos. Los ignoran y ellos siguen haciendo la guerra como si no fuera con ellos. Y deberían repensar su comunicación, lo hemos dicho muchas veces, porque si quieren llegar a las hipotéticas elecciones cuando las hubiera, de una forma clara y con opciones de gobernar, que eso pasará obviamente por los resultados, deben ilusionar porque ahora tienen un buen momento, y eso creo que nadie lo va a negar, con un líder de la oposición, el señor Feijóo, cada vez más débil, y ellos no están aprovechando el momento. En un mundo donde los partidos como Vox suben, y no ya hablamos ya de Trump, como la espuma, Vox seguramente en Europa es el partido que menos aspiraciones tiene de tener presidente a su candidato. No hablamos como si fuera Italia Meloni, Hungría o incluso en Alemania en las próximas fechas. Pues solamente las aspiraciones del partido similar en Alemania son mayores que las de Vox. Y eso se debe, sin ningún tipo de duda, a que la comunicación de Vox falla como una escopeta de feria. La del PP, ¿qué quieren que les diga? No sabemos si es que falla o es que realmente no saben ni cómo cargarla. Todo un día que un partido, curiosamente, que sería similar a Vox, pero en el centro del mundo independentista, el partido de la señora Orriols, que hemos hablado alguna vez, que tiene la alcaldía de la localidad de Ripoll, donde es la señora Orriols, en Cataluña, pues hoy ya en una moción de confianza ha perdido la alcaldía. La oposición tiene 30 días para presentar un candidato y si pierden esa alcaldía, que era su referente, pues parecerá que alguien les está haciendo la zancadilla. Y está claro que pelean en un espectro muy parecido esos que denominan ultraderecha de Orriols con la ultraderecha real de Junts, y parece que en esa confrontación el equipo de Orriols pierde su principal fuerza de comunicación, que no deja de ser el Ayuntamiento de Ripoll, que no es una localidad mayor, vamos a decirlo así, claro, capital de una comarca, se llama el Ripollès, pero que no es obviamente una de las grandes ciudades de Cataluña. Además, una ciudad situada en lo que se denominaría Prepirineo, cercano al Pirineo, quien conozca la zona un poco antes de la Cerdaña, en la provincia de Gerona. Y todo esto del PP hoy ha confirmado que rompen relaciones con el PNV. En fin, uno se ha enfadado mucho, ha dicho el señor del PNV que no se puede insultar, en referencia a Tellado, luego lo han insultado, en fin, de estas batallas que volvemos a lo de la información y la contrainformación. ¿Ustedes creen? Saben que últimamente nos gusta hacerles preguntas. ¿Ustedes creen que el PP necesitaba, no sé cuánto lleva fijo ya, pero si las elecciones fueron julio, yo creo que más de un año debe llevar fijo, aunque no lo parezca. ¿Ustedes creen que el PP de Fijo ha necesitado más de un año para darse cuenta que el PNV no son de fiar? Hombre, no sé. Esto parece vamos a poner ejemplos estos divertidos, aquello que cuando éramos jóvenes, porque saben que no van así las cosas, que quedabas con una chica y decías, hoy nos vamos 20 veces al cine, la invito 20 veces al cine y no nos damos ni un beso. Y al cabo de un año sigues pensando, es el amor de mi vida. Y dices, hombre, perdona, ¿qué tienes que verla? ¿Acostarte con otro? ¿Con otra? Perdón, acostarse ya con otro delante tuyo o darse un morreo con otro para darte cuenta de que no es lo tuyo.
Y el PP en eso parece, perdón, el tonto de jersey amarillo, vamos a decirlo así, citando a los hombres que... pero en este caso el ignorante, el simplón, el que no se entera de nada. Y en toda esa pelea pues tienen el tema del Palacete, donde acusan de financiación irregular al PNV, o sea, en el Palacete en París, donde se ha conocido hoy, se conoce la mañana, pero bueno, saben que aquí nos gusta decir las cosas un poquito antes, que hay un informe del gobierno vasco en el 2010 cuando gobernaba, curiosamente, Patxi López, sí, este señor llegó a ser Lehendakari, en fin, para que vean que todavía puede haber cosas peores en el mundo, donde un informe decía que ese edificio no se podía demostrar que fuera el PNV, sino que era realmente del gobierno vasco, que es un matiz importante, porque el PNV no deja de ser, con todo el respeto, una asociación, un partido político, mientras que el gobierno vasco es todos los vascos. Insistimos nosotros en el mensaje de ayer de que al no aprobarse todo este conjunto de puntos de esta ley, la ombudsman no podían otorgarse el edificio porque sería ilegal. Lo ha recordado también algún jurista hoy, lo ha recordado, por cierto, Macarena Olona también en un tuit. Y es claro y obvio que en unas circunstancias así, pues hay una duda jurídica importante, como explicábamos ayer. Y el hecho de que sea del gobierno vasco no, que tiene su historia, según parece, sí que fueron miembros del PNV quienes compraron el edificio, pero luego lo cedieron al gobierno vasco, donde estuvo el gobierno provisional en el exilio vasco. Con lo cual parece que, si no está documentado una cosa u otra, el último inquilino fue el gobierno vasco. Y a quien se lo requisó la Gestapo fue al gobierno vasco. Con lo cual, esa duda jurídica, aquí no vamos a entrar si es de uno o de otro. Si la aprobación del Congreso, aún con ella, podría generar dudas, imagínense si no está aprobado. Y claro, que parece una financiación irregular del PNV, como dice el PP, y sorprende de que el PP se dé cuenta a estas alturas de con quién está jugando. Parece que los políticos en este país, muchos, no viven en el mundo real. Viven en el mundo de la imaginación. Y es cierto que una de las cosas, podríamos decir, más positivas que nos puede haber dado la erupción de Trump y sus discursos últimos, es que está llevando a mucha gente al mundo real, a las situaciones reales, a lo que es la vida, con todos los peros que puedan sumar, porque es cierto que algunas de las medidas que está implantando Trump, pues pueden generar ciertas dudas. Lo vamos a explicar el sábado. Le vamos a hablar de medidas internas y medidas externas, nacionales e internacionales de Trump. Y hoy ha comentado que va a aumentar los aranceles a Europa, que Europa le trata mal, la Unión Europea, y que debe aumentar el gasto militar. Lo ha hecho en Davos, bueno, lo ha hecho en una teleconferencia con Davos. Y donde ha dicho, por eso hablábamos de la lógica, con una cosa bastante coherente. Ha dicho que venga la gente a producir a Estados Unidos porque voy a bajar los impuestos. Está claro que si aquí se paga el 25% de sociedades más el 50% por un salario, Estados Unidos puede estar entre un 6, un 10, un 14%, depende de lo que consideres. En otros países puede ser un 0%. Está claro que eso son medidas de competitividad. Pues claro, de que te quedes el 50% le des al Estado a que tú te quedes de, si fuera un número redondo, el 100, el 35, el 40% para invertir, para lo que sea, pues cambia bastante el cuento. En un global de 1 millón de euros, por citar un número, estamos hablando de disponer de medio millón o de 800, 900 mil euros, que cambia bastante la historia. Entonces lo que dice Trump es que vengan a producir a Estados Unidos porque además les voy a bajar los impuestos. La vida real, la realidad. ¿Quién genera recursos? ¿Quién mueve un país? ¿Quién alimenta los trabajadores de un país? ¿Quién genera más impuestos? Las empresas. Pero es que es de perogrullo. Crear un país basado en la administración pública, pues ¿quién va a pagar la administración pública si nadie genera riqueza? Porque la riqueza
aunque algunos no lo entiendan, y esto a lo mejor les suena a alguno muy liberal, la generan obviamente las empresas y la actividad económica. Las leyes, controles, todos los mecanismos esos, lo que generan es gasto a las empresas y obviamente reducción de interés por invertir en el país. Y estas medidas de Trump, como esta de los aranceles, para generar competitividad dentro del país, que como decimos hablaremos el sábado, que en algún caso pueden ser interesantes, en otro pensamos que pueden ser un error conceptual, pero sí que es cierto que mueven y ponen miedo a países que son conscientes de que les va a costar mucho entrar en competencia en Estados Unidos. Y está claro que si tú mandas, tú pones normas. Y Trump, con ese hacer América más grande, de nuevo, lo que está haciendo en el fondo es trasladar un mensaje de comunicación con unas pautas globales, seguramente no atinadas al respecto al concreto, pero sí a lo general, que luego ha de perfilar una a una para cada caso. Pero el aviso a navegantes es importante y aquí nos entretenemos diciendo que hay que vigilar las redes sociales. ¿Qué genera recursos? ¿Bajar impuestos a las empresas o vigilar las redes sociales poniendo más normativa? En fin, algunos lo tenemos muy claro, sea discurso de uno o de otro. Trump también ha dicho que va a desclasificar en materia interna pues el expediente de Kennedy, el expediente de Martin Luther King, todos estos temas, un poco un mensaje interno de transparencia en referencia a todos estos temas. Si hacemos la comparación, saben, siempre odiosa con España, pues podríamos pensar que aquí nos dedicamos, y es algo muy curioso, porque al final el tiempo, quieran o no, marca las cosas. Pues aquí lo que desclasificamos es lo del atentado de hace 7 años y no desclasificamos pues los GAL, atentados incluso como aquel de la cafetería California, creo que se llamaba, a principios de democracia o últimos de... fue el 75, 74, no les quiero mentir, ¿eh? No desclasificamos incluso temas como lo del golpe de Estado, no desclasificamos el atentado de Madrid, etcétera, 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 etcétera. Desclasificamos lo que no nos va a molestar. Y eso pensamos algunos que no es un ejercicio de democracia, porque la democracia es desclasificar lo que sea, porque obviamente lo de Kennedy o lo de Luther King puede afectar al propio Estado americano, algunos dirían al Deep State, al Estado profundo, a esas cosas extrañas que podían haber pasado. Está claro que aquí no va de Estado muchas veces, sino va de molestar o no a partidos políticos de uno u otro ámbito. Y eso pensamos que es simple y llanamente intolerable. Aunque por intolerable, obviamente, por ser finos y delicados, es esa manifestación que han convocado los sindicatos, sí, los comegambas, porque hay que llamarles ya con todas las palabras. ¿Ustedes se imaginan a Donald Trump de presidente en España? ¿Qué dirían los sindicatos? Donald Trump los anularía en 24 horas. Bueno, los anularía no, haría algo más lógico y coherente, porque al final este señor plantea cosas coherentes, es decir, oiga, ustedes vivan de lo que les pagan los trabajadores y como nadie paga a los sindicatos, pues cerrarían en 2 días. La realidad es que convocar una manifestación el domingo 2 de febrero contra el PP y Junts, por cierto, se han olvidado de Vox, también, hasta en eso Vox debería hacer comunicación y salir, aunque sean noticias negativas, porque eso refuerza su marca, porque achacan que por ello se ha conseguido el descenso, bajarán las pensiones ahora porque no se actualizarán y el transporte, el bono del transporte, que por cierto hay localidades como Madrid donde saben que lo asume la comunidad y otras, por ejemplo, la ciudad de Barcelona, gobernada por el socialismo, donde a partir de, creo que era hoy o mañana, ya vale el doble el bono de transporte, porque aquí los socialistas, ¿qué cojones van a asumir? Van a sacar alguna campaña diciendo que es culpa del PP,
que ya ven lo que pinta en Cataluña, en fin, o dirán obviamente que es cosa de Junts, que tampoco es que pinte mucho. La realidad es que el uso político, como se hizo en el caso de la Dana, por por el socialismo, es la esencia de la basura más clara que puede existir en democracia, que es atacar a los propios ciudadanos y matarlos, como dijimos, como el caso de Pol Pot en Valencia, Pol Pot Sánchez, claro, con tal de mantenerse en el poder. Obviamente, en el caso de Barcelona, como otras localidades, no van a matar a nadie, pero van a subir el doble el transporte, simple y llanamente por querer culpar a otros. Cuando, como explicamos ayer, con un simple Real Decreto, mañana estaría el transporte aprobado y las pensiones revalorizadas. Pero a este gobierno le importa un huevo los pensionistas, le importa un huevo los ciudadanos, solo le importa permanecer en el poder y seguir engañando, gracias a los medios prostituidos, a los tontos, muy tontos, que siguen creyendo en ellos. Miren, por desgracia para ellos, creemos que en Valencia, pues unos cuantos habrán quedado ya descabalgados de esa realidad. Hoy jueves, mañana viernes, en principio nos deberíamos emplazar hasta el domingo. Vamos a ver, porque saben que estas semanas pues vamos un poco a golpe de timón, a ver si tenemos programa mañana o no. Recuerden que el domingo sí que tendremos programa, que lo haremos, si no hay novedades, de Gijón. Luego el lunes tendremos el coloquio conferencia en Gijón y creo que llegamos muy tarde, con lo cual creo que el lunes no podremos hacer programa, salvo que haya alguna novedad y lo hagamos tarde, pero creo que llegamos a Barcelona. Esto nos toca a veces. Luego nos dicen que nos cuidemos, joder. Creo que llegamos a las 12:30 de la noche a Barcelona. En fin, les invitamos a todos los que puedan venir, obviamente a Gijón, que vengan. Lo intentaremos dar como las últimas veces en directo por Twitter. Vamos a ver si lo conseguimos hacer. Creo que no habrá ningún problema en esta ocasión. A las 6 de la tarde. Y el sábado, recuerden que es el próximo emplazamiento. Quien quiera escuchar, obviamente, recuerden que sea en español. El confirmado de White House, donde vamos a hablar de la realidad de Estados Unidos, será una vez a la semana. Somos conscientes de que el primero, el segundo, el tercero, pues nos va a escuchar gente de aquí y poca gente de Estados Unidos. Aquí no nos vamos con manías en eso, nos parece bien, porque al final lo que estamos trabajando y buscando pues es un trabajo de fondo, es decir, un trabajo donde poco a poco, como incluso en este programa, pues se vaya consolidando, pues semana tras semana, poco a poco, explicando las cosas como las explicamos aquí, pero con una visión, en este caso, desde Estados Unidos. No habrá referencias, ya lo dijimos, a España, no habrá referencias a Europa en el caso internacional, sí, pero no habrá ninguna referencia a España en el sentido de que intentaremos ponernos en la piel, digamos, de Estados Unidos en español, para intentar, como hemos explicado ya y explicaremos, pues darnos cuenta de que muchas veces, y quien haya estado en Estados Unidos lo verá y lo conocerá mejor que nosotros, la información sobre política en Estados Unidos está basada prácticamente toda en inglés, el análisis, etcétera, etcétera. En español, los noticiarios, todo esto está más centrado en temas sociales, vamos a decirlo así, y creemos que es importante hacer ese avance para intentar buscar un análisis, creemos, riguroso como el que hacemos aquí, sin casarnos con nadie. Sí, señor Trump, no nos vamos a casar con usted, ni con Elon Musk, obviamente, y reconociendo de que el funcionamiento también es un poco diferente porque a diferencia de aquí, donde hay una oposición, etcétera, etcétera, allí ya estamos en momentos más presidencialistas, con lo cual sería más centrado obviamente en la propia administración del Estado, hablando obviamente tanto de Trump, Marco Rubio, de todos los temas que creemos que pueden ser de interés tanto a nivel local, inflación, migraciones, forma de vida, para entenderlo, internacional, Ucrania, todo el tema de América, Panamá, todo desde una visión bastante más de Estados Unidos. Vamos a ver cómo funciona, lo hemos dicho, estamos muy animados con el tema. Es curioso porque, ahora voy a hacer una anécdota muy tonta, que alguno a lo mejor se ha hecho una risa, saben que a veces blandeo un bolígrafo cuando estoy haciendo el programa, pues curiosamente tengo uno de Trump Hoteles. Vaya, qué casualidad, saben las casualidades que existen. En fin, vaya usted a saber de dónde ha aparecido.
la realidad. Nos vamos a emplazar, si no hay novedad, a ese programa del sábado, quien quiera escucharlo, obviamente, y nos vamos a emplazar luego ya al programa del domingo, salvo que hubiera novedades y tuviéramos que volver mañana. Ha sido una semana complicada tras nuestra vuelta de Estados Unidos, pero seguimos aquí y vamos a seguir trabajando de cara a ese finales de mes, principios, mediados de febrero, que desde hace semanas decimos que van a ser muy importantes. Nosotros nos emplazamos hasta el próximo programa. Como siempre decimos, simplemente seguimos.